Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todas y todos quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Les agradecemos mucho estar el día de hoy con nosotros en el segundo seminario electoral, Libre Expresión, Prensa y Elecciones. El día de hoy nos vestimos de gala porque tenemos a una persona que se le estima mucho, que es de casa, es la diputada Claudia Pastor Badilla. Bienvenida, diputada. Y ella el día de hoy nos va a platicar sobre regulación del periodismo, si este está sobre regulado o libre. Y bueno, pues antes de cederle el uso de la voz y que nuestros participantes estén activos con ella, preguntando y comentando, voy a leer la síntesis curricular de la diputada. La diputada Claudia Pastor Badilla es licenciada en Derecho con máster en Argumentación Jurídica por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con la especialidad en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España, y en Interpretación y Argumentación Jurídicas por la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco. Finalizó la maestría en Políticas Públicas Comparadas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, en la que obtuvo el nivel de especialidad. Cursó en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa el taller de Administración de Negocios impartido por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa, IPADE. Al día de hoy se desempeña como diputada federal plurinominal de la 64 legislatura, así como consejera legislativa del Partido Revolucionario Institucional ante el Instituto Nacional Electoral y es integrante de la Comisión Política Permanente. En el Partido Revolucionario Institucional ha sido representante propietaria ante el Instituto Nacional Electoral, integrante de la Comisión Nacional de Procesos Internos de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Consejo Político Nacional. Fue con Gaby, tu audio. Gracias, Clau. Se desempeñó como directora general de políticas públicas en la Comisión Nacional para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las Mujeres, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, de la cual estuvo como titular encargada. Por favor, nada más no me silencien. Su experiencia también abarca el desempeño como magistrada federal en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tercera circunscripción plurinominal a propuesta del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aprobación del Senado de la República por el periodo de 2008 a marzo de 2013. Ha participado en distintas publicaciones vinculadas con temas de derechos humanos, materia electoral y vinculación de México con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Diputada y amiga, muchísimas gracias. De verdad es un gran honor que estés hoy con nosotros. Y bueno, pues sin más, te cedo el uso de la voz. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, doctora Gaby, queridísima. Gracias también a Alejandro, que sé que por ahí anda. Es un gusto estar con ustedes y también un poco nerviosa. Hace mucho que no estoy con tantos especialistas en materia electoral y yo estoy un poco más ahorita, digamos, en muchas otras materias legislativas. Un especial agradecimiento al magistrado Felipe de la Mata, que sé que ha estado muy pendiente de esto, y a todos los magistrados y magistradas que integran la Sala Superior. Obviamente a todos ustedes, a quienes nos acompañan en este, pues es seminario, no sé, para hablar de temas tan interesantes como el periodismo y en un contexto que estamos viviendo que parece surrealista con esta pandemia y con estas nuevas tecnologías. El tema que a mí me toca platicar con ustedes es responder la pregunta si el periodismo está regulado o está sobreregulado. A mí me gustaría mucho, para llegar a la respuesta de ese tema, que pudiéramos tener todos presente cuál es el marco constitucional que tenemos en el modelo de comunicación política
cuáles son las características de este modelo, y yo me voy a centrar en cómo ocurre el periodismo o cómo ocurre el modelo de comunicación política durante los procesos electorales, para que podamos, a partir de un caso concreto, aplicar las reglas y ver, por lo tanto, cómo está nuestro sistema, nuestras leyes en relación con el periodismo y en relación con el modelo de comunicación política. Entonces, yo les pediría, por favor, que estuvieran conmigo, que estuviéramos interactuando. No sé si lo vamos a hacer a través del chat, si lo vamos a hacer a través... ¿Sí? Gaby, ¿tú me vas ayudando con eso? Sí, yo te voy ayudando. Les pido a los participantes que vayan pidiendo el uso de la voz o pongan sus preguntas o comentarios en el chat para llevar un orden, por favor. Ok, nada más hago una breve introducción. Como ustedes saben, nuestras reformas al modelo de comunicación van desde el 77 y estamos ahorita con la última reforma, que fue del 2013 al 2014, en la que se establecieron prácticamente como prohibiciones constitucionales el que ninguna persona física pueda contratar propaganda electoral en radio y televisión, la prohibición de realizar expresiones que calumnien a las personas y que durante las campañas electorales no se pueda transmitir la propaganda gubernamental. Creo que ese es el marco. Finalmente, ustedes conocen bien el artículo 6 constitucional, también en relación con el comportamiento de la contratación de propaganda. Y me gustaría iniciar con ustedes dándoles unos hechos y sobre eso vamos a ir analizando cómo se comporta nuestro modelo. Me escucho bien, ¿verdad, Gabito? Sí, gracias. Todo esto, digamos que trataré de no poner nombres de apellidos, pero estamos en un proceso electoral donde dos partidos le preguntan al Instituto Nacional Electoral cuál es el límite de participación que los candidatos o candidatas ya electos por los partidos o coaliciones pueden tener en los medios de comunicación, o sea, radio, televisión y redes sociales, en el marco posible de debates, entrevistas y mesas redondas. Esa es la pregunta que hacen dos partidos al Instituto Nacional Electoral, es decir, cuál es el límite o la posibilidad de participación de candidatos o candidatas ya electos en debates durante las precampañas. El Instituto Nacional Electoral contesta que la normatividad electoral no establece una previsión al respecto, que finalmente la regulación de debates únicamente está para el periodo de las campañas. Y por lo tanto considera que al no existir regulación, entonces está prohibido hacer debates durante las campañas. E invita a los partidos que les responde y a todos los demás y a las concesionarias de radio y televisión a invitar más de un candidato durante ese periodo electoral para realizar debates. Ese es el acto reclamado, digamos que esa es la actuación de la autoridad administrativa. Estamos hablando del modelo de comunicación. Como partidos políticos, como representantes de candidatos ya electos, nuestro primer debate era saber las implicaciones y la naturaleza de este acto. Es decir, el Instituto Nacional Electoral fue expreso al decir en el acuerdo que su decisión en estos términos era una guía, era una opinión, no era vinculante, pero que estaba dando respuesta. Por lo tanto, nosotros teníamos como opciones, pues decir, no pasa nada, sigamos, no nos afecta, esperar a que en todo caso nos negaran la posibilidad de ir o impugnarlo. Y aquí empiezan las primeras cuestiones que me gustaría mucho platicar con ustedes. ¿Cuál creen ustedes que sea la naturaleza de ese acto? Es decir, ¿ustedes lo habrían impugnado? ¿No lo habrían impugnado? ¿Qué consecuencias creen que pueden tener? Yo les voy a dar un contexto político, no jurídico, de lo que implica. Vamos a imaginar que estamos en otro país y para ese proceso electoral había un candidato que llevaba 20 años contendiendo por un cargo, era muy conocido, por lo tanto, había participado en otros procesos electorales, los había perdido técnica y jurídicamente, pero finalmente su presencia mediática era continua. El otro candidato, había varios, pero uno de los candidatos, pues realmente se estaba dando a conocer durante ese proceso electoral, por lo tanto, el hecho de ser ya el candidato de una coalición, pero no poder acceder a tiempos en radio y televisión,
pues de por sí disminuía su posibilidad de presentarse frente al auditorio. Y ese es, digamos, el primer problema al que nos enfrentamos con el modelo de comunicación política. Un Instituto Nacional Electoral haciendo una interpretación restrictiva de la posibilidad de participación. Y aquí les pregunto a ustedes, ¿qué naturaleza tiene? ¿Tendrían que combatirlo, no combatirlo? ¿Qué harían? Esa sería, digamos, la primera aproximación a este tema. ¿Alguien? ¿Alguien que quiera participar? Pueden abrir su micrófono por ser el primero. Adelante. ¿Creen que el Instituto Nacional Electoral tiene competencia para fijar una posición en torno al comportamiento de los concesionarios de radio y televisión durante un proceso electoral para decir que está prohibido hacer algo? Aviéntense. No hago nada, de verdad. Ustedes saben más que yo sobre esto. Buenas tardes a todos, Leonardo, Arturo, no, nadie. Tenemos 128 personas conectadas y nadie me dice nada. ¿Qué habrían hecho? ¿Qué le habrían dicho a su candidato o candidata? A ver, Luis Ernesto, claro. Adelante. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que derivado de la reforma de 2014, las facultades en el contexto de la comunicación política le otorgó ciertas facultades al instituto, en el sentido de que estas facultades están delimitadas por la Constitución y dicen claramente qué es lo que no pueden hacer los concesionarios. O sea, no pueden, por ejemplo, no pueden organizar solo una entrevista y solo invitar a un candidato. Tienen que invitar a todos. Si no quieren ir los candidatos, ya el concesionario no es responsable. Es lo mismo como cuando hacen un debate. No puede haber un debate con solo dos porque sean los punteros. Tienen que invitar a todos. Y si no quieren ir todos, pues ya no hay ningún problema. Pero si solo invita a dos, INE puede decir, no, es que está mal tu debate. Tienes que invitar a todos, tienes que ser equitativo en los tiempos de entrevistas. No solo puedes invitar a uno. Igual el INE hace monitoreo de noticieros para medir los tiempos, aunque no es vinculante ni se puede generar una sanción. Sí se mide los tiempos en que los noticieros de cada canal concesionario, sea de radio y televisión, te dicen, no, pues del partido tal, del partido Fuchsia hablaron tanto tiempo, en los noticieros tal y tal. En radio y en televisión, el canal Ping Pong habló más de este partido, ya que habló menos desde este. Entonces, el INE, dentro de las facultades que le han dicho o de que se le han otorgado, puede decirle a los concesionarios qué hacer y no hacer. También se ve reflejado en las ¿cómo se llama? En las medidas para bajar los spots de radio y televisión que atenten contra alguna o que no cuiden que no estén de acuerdo con los criterios especificados de qué pueden decir y qué no pueden decir. Por ejemplo, no, pero igual hasta ahí no hay censura previa, o sea, todos los spots pueden pasar, pero cuando un partido detecta que hay un spot que le pueda afectar, no puede pedir que no lo pasen, pero tiene que esperar que salgan para decir, ese spot es mío. Ya, perdón. Ya. Gracias, perdóname que te interrumpa, o sea, pero y entiendo tu participación y entiendo, pero aquí el debate, o sea, la pregunta que yo estoy tratando de formularles no es si el INE puede o no decirle algo a los concesionarios. Que puede, todo es posible. Estamos hablando de la validez jurídica de lo que dijo. Estamos hablando iba al derecho de libertad y de información mediante una respuesta a un partido político. No estamos hablando todavía si se pueden hacer debates, si tienen que ir muchos candidatos, si no tienen que ir, si tienen que ser los mismos. No. Estamos hablando de un Instituto Nacional Electoral que considera que al no existir la regulación de debates durante las precampañas, eso significa que está prohibido. Y les manda ese mensaje a todos los partidos políticos y a todos los concesionarios. Esa es la pregunta.
La Sí, validez jurídica de esa indicación. Pues es que esa validez jurídica tiene su fundamento en la Constitución. ¿Cómo? Perdón. Dentro de la Constitución dice que no se puede haber debates hasta la campaña. O sea, es decir, ¿consideras válida la interpretación restrictiva? Sería tu opinión. ¿Está bien? Sí. Eso nada más para eso. Muy bien. ¿Alguien más? A ver, en el chat participaron Cecilia Cárdenas o Sandra Elizabeth Hernández Paredes. Adelante, Cecilia Cárdenas. Por favor. O Sandra Elizabeth Hernández Paredes. En lo que tal vez si alguien toma la palabra, interrúmpanme, no hay problema. Nada más les voy recordando algunos de los criterios de la Sala Superior en relación a la imposibilidad de hacer interpretaciones que restrinjan los derechos fundamentales. Es decir, si te encuentras frente a un vacío normativo donde no sabes si está permitido o prohibido, el principio pro persona es ir a la interpretación que favorezca en mayor medida el ejercicio del derecho que esté en juego. En este caso teníamos la libertad de expresión y teníamos también el derecho a la información, el derecho a que la ciudadanía pudiera conocer las posiciones o no de quienes ya iban a contender por ese proceso electoral y también el propio derecho de quienes son candidatos o no a presentar y a debatir frente al público. Entonces, esos criterios, estoy segura que ustedes los conocen y son herramientas que deben de servir siempre para la interpretación frente a vacíos normativos. Es decir, no había regulación, no había un permitido o prohibido en relación a esto. El Instituto Nacional Electoral pasa de largo de que no hay regulación a decir que está prohibido. Tienen toda una doctrina jurisdiccional del principio pro persona. De entrada ya hay 95 argumentos para decir por qué no puedes irte directo a una interpretación restrictiva. Tendrías que ir por la que lo permite, no por la que lo prohíbe, a menos que existiera un principio de racionalidad o de proporcionalidad que fuera más allá de eso. No sé si en este punto me siguen. Si quieres, te digo lo que dice Cecilia Cárdenas, dice, quien tiene la facultad de competencia es el Tribunal Electoral. Y luego también dice, en materia electoral y por mandato constitucional, quien tiene competencia para interpretar cuestiones político-electorales es el Tribunal Electoral. Y Sandra Elizabeth Hernández Paredes dice, para efectos de debates pueden ser desde 2 candidatos, pero deben notificar al instituto, ya que se monitorean a los concesionarios de radio y televisión. Y Jacobo Avendaño dice, considero que la interpretación debe ser más amplia. Y ahora, Carlos Arturo Carrillo, si quieres participar, adelante, por favor. Sí, gracias. Buenas tardes, diputada. Es que la interpretación está basada en el criterio de que las precampañas son los procesos internos de los partidos y los tiempos que se deben utilizar para la promoción de esos debates son los que les corresponden a los partidos políticos, que sí hay que regularlo porque no hay ningún argumento en la materia. Sí, hay que regularlo y hay que orientarlo, pero las precampañas son procesos internos de los partidos políticos. Gracias por tu precisión temporal, es muy, muy, muy importante que lo digas, pero la cuestión de la libertad de expresión es, al ser un derecho transversal, ocurre durante todo el proceso electoral, sean las precampañas, que son los procesos internos, las intercampañas, el tiempo que existe entre los procesos internos que ya quedan elegidos los candidatos y el inicio de los periodos de campaña. El tema que yo estoy planteando, estábamos precisamente en el proceso de intercampañas. Es decir, hay un tiempo en que ya tenemos a candidatos electos, no han iniciado las campañas, pero el instituto dice que está prohibido que vayan más de 2 si los invitan a radio y televisión. Y no tenemos norma. Entonces, de ahí creo que varios, yo voy a coincidir con varios y varias de las que participaron aquí, que efectivamente la interpretación normativa le corresponde al Tribunal Electoral, no al Instituto Nacional Electoral. La realidad del día a día es que el Instituto Nacional Electoral, al cual admiro, quiero y respeto mucho,
es que los lleva a ir tratando de conducir, de dar pautas para que se comporten los partidos políticos, pero muchas veces tiene que desbordar sus facultades para que lleguemos a actos como este, en el que nosotros podamos ir a solicitar a la Sala Superior una interpretación concreta. Así es que nosotros, como aquí varios lo dijeron, lo que hicimos fue considerar esa resolución como una norma general por 3 razones. La primera es porque fueron emitidas por el Consejo General, que es el órgano facultado del Instituto Nacional Electoral. La segunda es porque vinculó a todos los partidos políticos y a todas las autoridades. Y tercero, porque esto fijaba un comportamiento sobre los concesionarios de radio y televisión. Esas 3 características nos llevaron a nosotros a considerar que se trataba de una interpretación con carácter de norma general que nos permitía acudir a la Sala Superior del Tribunal Electoral para impugnar su constitucionalidad por violación directa al derecho de libertad de expresión y al derecho de información. Y aquí viene la segunda pregunta de este caso. ¿Bastaba con que la Sala Superior revocara esa respuesta? Es decir, que la Sala Superior nos dijera, tienes razón, la interpretación que hizo el Consejo General es equivocada y por lo tanto dejo sin efectos esa respuesta. Esa es la segunda pregunta que nosotros hicimos. ¿Cuál debían de ser los alcances de la sentencia que debía dictar la Sala Superior en torno a esta pregunta? ¿Qué piensan sobre eso? ¿Quién se anima? Adelante. Gaby, estamos platicando con personas que están estudiando la materia electoral, ¿verdad? Y que integran muchos organismos. El público en general, Clau. Sí, pero digamos, para ver qué tan específica me pongo. Está variadito, sí. Hay gente que conoce la materia y hay abierto al público interesados en todo este tema de la libertad de expresión. Ok, yo nada más voy a hacer algunas precisiones. Yo parto de que conocemos lo que dice el 6 constitucional, que conocemos por lo menos cómo opera el modelo de comunicación política, es decir, que los partidos políticos no pueden contratar espacios en radio y televisión, que el Instituto Nacional Electoral es el administrador de esos tiempos y que durante los procesos electorales existe un programa de pautado de tiempos para que se pueda utilizar y dar a conocer las plataformas y opciones de los partidos políticos en una contienda equitativa que implica repartir el tiempo en igual cantidad para todos los que participan. Esas, digamos, son premisas básicas de la posición que estamos platicando y también de la idea que ustedes se pregunten si el modelo que tenemos es el correcto. Yo hace un momento les mencionaba el contexto político. Es decir, llegan a un proceso electoral con esta regulación donde por historias de vida uno de los candidatos es muy conocido públicamente y va a contender con alguien que se va a sujetar a los tiempos del proceso, es decir, desde las precampañas, intercampañas y campañas, a los tiempos dados por el modelo de comunicación política para darse a conocer frente a la ciudadanía. De entrada, ahí ya tenemos un problema de inequidad, válida o no válida, pero no podemos pensar que alguien no hace nada antes de que inicie un proceso electoral. Simplemente su carácter de candidato debe empezar hasta que se dan los procesos electorales o cómo regulamos lo que ocurre antes de un proceso electoral. Desde aquí se empiezan a complicar mucho las cosas para, digamos, en mi opinión, en mi personal opinión, es para abrir más el debate. O sea, es decir, si cada quien que quiere hablar con la ciudadanía, que quiere decirle a la ciudadanía qué hace, por qué quiere contender, qué soluciones puede plantear a los retos que tiene enfrente, y se topa de entrada con interpretaciones que es no te presentes, no vayas, no debatas, no espérame porque todavía no inician, estamos realmente propiciando la participación ciudadana con este modelo de comunicación. A mi entender, no. A mi entender, hemos tratado de regular tanto
que hemos llegado a situaciones como las que les planteo. Teníamos un candidato que se iba a sujetar absolutamente a los tiempos y no podía darse a conocer porque un órgano administrativo interpreta restrictivamente el uso de un derecho. Efectivamente, ir a la sala superior y los tiempos que maneja la sala superior son muy acordes a la celeridad que ocurre con los procesos electorales, pero lo cierto es que cada día de campaña son 24 horas perdidas frente al... Entonces, de entrada yo aquí les pongo el ejemplo de cómo el exceso de regulación, o sea, hemos querido dar tanto y todo por igual a cada parte que nos hemos olvidado cómo la realidad se presenta. Es decir, piensen, por ejemplo, ahorita en el contexto de las reelecciones. Hay muchos servidores, hay muchos diputados locales, federales, que buscan y van a buscar la reelección. Y la reelección finalmente es un premio o un castigo a un desempeño. ¿Qué hacen? Se guardan abajo de un escritorio y que nadie los vea para que nadie piense que se están adelantando en la contienda. Con este modelo, ¿qué tendrían que hacer? O sea, no hay respuesta. No tenemos respuesta, no hay una legislación. Hay legislaciones locales, la reelección ya ocurrió en todos los procesos electorales anteriores, pero para el federal no tenemos regulación. ¿Qué vamos a interpretar? ¿Qué le vamos a decir? Es decir, piensen en los ciudadanos. ¿Que no hay un derecho a que tengan información de quiénes contienen y por qué lo buscan y en un tiempo suficiente? ¿Y vamos a pensar que porque no hay regulación entonces está prohibido? Tarea importante que le tocó a la sala superior en ese momento y nosotros consideramos, y regreso al caso concreto, para decirles que la sala superior consideró que le dijimos, no basta con que revoques el acto reclamado. ¿Y por qué no basta con que digas que queda sin efectos esa respuesta? ¿Por qué? Porque ya estaba evidenciado el criterio del Instituto Nacional Electoral y cualquier concesionario no se iba a exponer, que finalmente se regulan con el Instituto Nacional Electoral, a que fuera sancionado o le dijeran que no. Es decir, nosotros ya teníamos la respuesta negativa del Consejo General cuando lo fuéramos a pedir. Por lo tanto, lo que le pedimos a la Sala Superior fue que dictara una sentencia donde explicara con claridad cómo debían de funcionar esos dos derechos en la intercampaña. No solamente revocar la prohibición, sino además decir cómo sí pueden participar estos candidatos. Y así fue como se lo pedimos a la Sala Superior. Y en este punto, nosotros empezamos a tratar de dibujar cuáles eran los alcances de los derechos que estaban en juego. Y pues bueno, hace un momento yo les hablaba del derecho pro persona, que implica la interpretación que maximice el ejercicio del derecho, y pensábamos que el debate entre candidatos era indispensable para efectos políticos, para efectos de información, para efectos de la ciudadanía y para efectos de los propios derechos de los candidatos de darse a conocer. Y en contrario, el único principio que parecía que el Instituto Nacional Electoral podía tutelar era el de la equidad. Pero hace un momento alguien más lo mencionó, que ya incluso cuando hay campañas, pues la equidad se cuida dándoles la oportunidad a todos, a todas y a todas. Es decir, mientras se abran los espacios en igualdad de condiciones, pues ya quedará en el ámbito de cada participante si acude o no. Por lo tanto, no había una afectación grave a ningún otro principio y sí una afectación grave al derecho de candidatas y candidatos para dar a conocer mediante debates en radio y televisión cuáles eran sus posiciones. Hicimos todo un análisis de proporcionalidad de la permisión en los términos que les platico. Y bueno, sobra decirles que la Sala Superior nos dio la razón y efectivamente dijo que el Instituto Nacional Electoral había sobrepasado sus facultades y además había interpretado restrictivamente un derecho y por lo tanto lo revocaba y permitía que, siempre acorde con las reglas del modelo de comunicación política, pudieran debatir en el periodo de intercampañas. Y hasta ahí se quedó. Ahí nos quedamos, ustedes ya saben la historia de ese proceso electoral,
Pero a mí me lleva esto a reflexionar qué vamos a hacer en el proceso electoral que tenemos en curso, porque el Instituto Electoral acaba de sacar exactamente ahorita unos lineamientos del comportamiento que tienen que tener en radio y televisión los concesionarios para el proceso electoral 2021. Es decir, en el tiempo nos estamos ubicando nuevamente como en el inicio del proceso electoral 2018. El INE inició en aquella ocasión respondiéndole a unos partidos políticos qué podían hacer en relación con el periodo de intercampañas. En este momento el Instituto Nacional Electoral aún no lo aprueban, déjenme decirles, es un proyecto que está circulado, es público, no estoy cometiendo ninguna indiscreción aquí, está dictando cuál es el comportamiento que deben de tener los medios de comunicación en el proceso electoral. Están en curso muchísimas cosas, ya mencioné el tema de la reelección federal, donde por lo menos toda la interpretación de la Suprema Corte y la interpretación de la Sala Superior es que es libre configuración legislativa, es decir, no se entiende que quienes contiendan en la reelección deban separarse del cargo. Ese ha sido el criterio coincidente de los máximos órganos de interpretación, lo cual nos lleva a pensar que no tendrán que separarse quienes actualmente sean diputadas o diputados locales y federales del cargo si optan por la reelección. Y esto va a tener que verse en el modelo de comunicación política para evitar o no la violación a la equidad. Y también hay un tema que a mí me parece muy relevante, es entonces, ¿cómo ocurre la regulación de los actos anticipados de campaña? Todos ustedes saben que en el 2014 se incluyó como una sanción, pues incluso creo la pérdida de los registros o la imposibilidad de contender en caso de que existieran actos anticipados de campaña. Entonces ahora les pongo la siguiente interrogante. Ya les platiqué un precedente donde la Sala Superior dijo que los candidatos ya electos por coaliciones o partidos políticos pueden debatir en programas de radio y televisión en las intercampañas. ¿Hasta dónde llegan entonces los actos anticipados de campaña? O sea, ¿qué son los actos de campaña y qué sería un acto anticipado de campaña? Es decir, si un candidato o candidata en el término de las intercampañas va a un debate que lo invita, no sé, el Canal 11, el que ustedes gusten, manden, y debaten seriamente sobre las condiciones económicas de la pandemia. ¿Eso sería un acto anticipado de campaña? ¿O estaríamos entrando en una colisión de decisiones o estamos hablando de una excepción? Hago una breve referencia a lo que dice el artículo 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la que dice que se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas. Si hay un debate en la intercampaña sobre economía en tiempos de COVID-19, ¿sería un acto anticipado de campaña? Ya tenemos aquí dos resoluciones, es decir, ¿cómo resuelvo esto? ¿Qué le digo a los partidos políticos que hagan? Porque como abogados, si son abogados electorales, les van a preguntar, oye, por aquí dicen que sí podemos ir a debates, por acá no me vayan a salir con que yo hice un acto anticipado de campaña. O piensen en un diputado o un diputado que fuera de su informe está en el debate en la Cámara, dándose un buen agarrón con alguna de las otras fuerzas políticas y entra como noticia a medios. ¿Qué debe hacer? O sea, ¿cuáles son los límites, alcances de su posición en torno al modelo de comunicación? O sea, con estas interrogantes no sé si alguien quiera participar. Sí, diputada Omar Gerssendi, servidor. Adelante, por favor. Yo considero que bajo ese tenor no estaría llevando a cabo un acto anticipado de campaña, puesto que no hay un llamamiento al voto expreso. Ok. O sea, es decir, hace un momento yo leí el 242, en el que se dice que los actos de campaña son las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas.
o sea, estoy de acuerdo contigo en que podría ser una distinción el que no te estoy pidiendo mi voto, pero tampoco no estoy promoviendo una candidatura. No sé, yo realmente hago estas preguntas, las hago desde un ánimo constructivo, porque a lo que quiero llegar con ustedes es que la regulación existente, pues simplemente no abarca nuestra realidad social, nuestra realidad política y mucho menos la que estamos enfrentando ahorita con estos nuevas herramientas de tecnología para comunicarnos. Ustedes saben lo que está pasando en las redes sociales, los dilemas que tenemos con las noticias falsas. ¿Ustedes creen que realmente los tribunales y el Instituto Nacional Electoral deben de estar sesionando para ver si alguien dijo una opinión, si esa opinión en realidad es una noticia, si se apartó de los hechos, o bien si un candidato debe de presentarse o no presentarse, o bien si no pidió el voto directo, pero sí influyó y sí les dijo, oye, pues, vota por mí? ¿No les parece que hemos complicado? O sea, es decir, que tenemos un exceso de reglas que se rompen con la realidad. Esto es digamos, una exposición general que al menos a mí me lleva a pensar que tenemos un exceso de regulación, un costo muy elevado de litigiosidad y de tiempo al entender al modelo de comunicación de esta forma. Creo que la reforma del 2014 que pretendió la equidad al ser el Estado el que administrara los tiempos es algo positivo, pero que jurisdiccionalmente lo hemos llevado hasta un extremo que ya no da, o sea, ya no da. Y por lo tanto me gustaría escucharlos a ustedes en torno a qué creen que debemos hacer. Es decir, ¿no les parece que debemos ser más permisivos en el debate, más abiertos en la presentación de candidaturas frente al electorado? Aquí también está la otra vertiente de la obligación que se tiene por parte del gobierno de transparentar la contratación que tiene o no con determinadas televisoras, medios impresos. Ustedes habrán escuchado la noticia de hoy de Nexos, de una sanción administrativa que lo deja sin poder recibir contrataciones durante 2 años por una falta administrativa, pero que Nexos afirma que tiene que ver con una crítica que hizo en su revista en torno al gobierno actual. Es decir, los límites a la libertad de expresión siempre son muy complicados, pero las herramientas, digamos, donde podemos delinearlo no son las restrictivas. A mi parecer, tienen que ver más con la transparencia, ¿no? Es decir, cómo se contrata la propaganda, cómo se difunden los logros de gobierno. A mí me parece que la capacitación ciudadana y política ha avanzado muchísimo, somos bastante más involucrados en estos temas y que por lo tanto entre más abiertos se presenten las posiciones y las opciones políticas a la ciudadanía, habremos ganado todos. Y así pues me gustaría escucharlos porque yo con esto concluiría diciéndoles que veo un exceso de regulación. No únicamente para términos del periodismo, veo un exceso de regulación en el modelo de comunicación política electoral que está destruyendo la posibilidad real de participación política. Los escucho, Gaby, y aquí me cayó un poco. Gracias. Muy bien, ¿quiere participar José Juan Reyes? Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Yo quisiera hacer unos 2, 3 comentarios con relación a esto. Creo que no estamos sobreregulados. Ciertamente, nuestro país, creo, se encamina a una sobreregulación derivado de una necesidad. Los partidos políticos en general, partidos políticos, candidatos, todos ellos, siempre tienen unos equipos buscando burlar cualquier indicio de la ley. El mínimo que pueda hacer, lo pueden burlar, así sea de manera momentánea. Aun cuando llegue a un tribunal o llegue al Consejo General del Instituto Local, Federal, cuando llegue una impugnación, saben que la van a perder y los van a poder sancionar, pero están midiendo de qué manera puede ser esa sanción. Es mínima, en tanto ellos ya impactaron.
Entonces, no creo que haya una sobreregulación. Nuestro sistema político creo que es muy antiético en esa parte, porque ellos están buscando de qué manera burlar la ley. Se regulan las campañas, ok, ellos empiezan, en general partidos políticos, candidatos, todos ellos empiezan a trabajar desde antes. Se intenta regular las precampañas. Y ellos empiezan a ver cuál es el recoveco donde ellos pueden hacerlo, que es la intercampaña. Ahora lo que se va a necesitar es regular la pre-campaña, porque ahí es donde se está haciendo ya el trabajo. Creo que no se está sobreregulando, se intenta poner un orden en todo esto, porque la autoridad electoral, hablando de instituto y tribunales, están siendo rebasados por la realidad que hay ahorita. Ahorita todavía los procesos internos no inician, pero si vemos tan solo en las redes sociales, ahí vemos promoción de la imagen. Y ahí creo que ya hay actos anticipados, pero no lo pueden regular la autoridad electoral, porque es libertad de expresión, porque la internet, el Twitter, todas las redes sociales es la plaza más grande de expresión que no puede ser coartada. Pero ahí, si lo vemos, creo ya hay actos anticipados y ya hay promoción de imagen. En el caso de los legisladores, creo que mientras sus participaciones se aboquen al trabajo legislativo, no puede haber actos anticipados de campaña, porque no está promocionando la imagen. Lo que sí podría hacer es, cuando ellos rinden un informe, que por ley deben de rendir un informe de su actividad legislativa y presentarlo, si lo hacen un día después de la fecha límite, ahí sí puede ser acto anticipado de campaña, porque él está promocionando su imagen. No está llevando al voto, pero sí está promocionando su imagen. Pero si es en el margen, en esta línea delgada de los tiempos, creo que no. Gracias. Gracias. Bueno, muy bien por los comentarios que me haces. O sea, creo que el toque radica en no verlo como un abuso del derecho, sino como desde el ejercicio del derecho. No es intentar burlar la norma, sino es ejercer un derecho. Y creo que el ejemplo que pusiste es una correcta reducción al absurdo. ¿Por qué? Porque efectivamente antes que empezaran los procesos electorales se pensaron en los tiempos anticipados y luego se puso un tiempo. Y ahora pues también hay antes del antes y nunca terminaríamos de regular porque la conducta política es una conducta permanente. Entonces, hemos explorado el camino de la regulación y de la equidad muy bien. Tenemos que empezar a explorar el camino de la apertura del debate. Sin perder las condiciones de equidad, pero es necesario que se debata, es necesario que se expresen las ideas, es necesario que esto sea posible. Y para eso la única herramienta, por lo menos que a mí me parece que es fundamental, es la transparencia para que no sea una simulación el acceso a radio y televisión de cómo es la oferta y la contratación de espacios. Nada más. Pero creo que también deberíamos de empezar a dejar como excepción la controversia sobre las opiniones y las noticias, y no como la regla general de los procesos electorales. Es importante que reflexionemos sobre eso, más que creerlo, más que imaginar que hay fraudes a la ley. Creo que a lo mejor lo que tenemos que empezar a ver es que hay ímpetu de ejercicio político y que eso no es malo, ni debería ser ilegal. Tenemos que reconducir este modelo porque las reglas que nos dimos están colapsando frente a una realidad mucho más dinámica, más vigente, más participativa, e insisto, con las nuevas tecnologías altera todavía más la conducción de la vida pública de este país. Entonces, creo que es importante que reflexionemos sobre eso más que califiquemos de indebido el comportamiento político.
porque el comportamiento político, insisto, no necesariamente implica algo negativo de fraude a la ley, también se puede ver desde el ejercicio de libertades en un país en este momento y en esta circunstancia. Gaby, no sé si seguimos, si hay participaciones, cómo estamos en tiempo. Tú guíame, Gaby. Estamos en tiempo, ya tenemos algunas participaciones aquí en el chat. Voy a ir diciendo a ver si quieren decirlo en vivo y si no, yo lo leo. Alguien que aparece como Alerta Vigilante MX, ¿quiere hacer uso de la voz, por favor? Sí, bueno. Adelante. ¿Y qué tal, doctora? Mire, mi comentario se basa en que, como comentaba, de las regulaciones que hace el INE sobre pues los tiempos que tienen los partidos políticos para promocionarse antes de las campañas, yo lo veo como que en redes sociales no hay como que una limitante. Tal parece que Facebook o Twitter han dado la apertura de que los partidos políticos, pues a través de boletines, a través de imágenes que mandan a los medios de comunicación, aquí yo lo veo como informales, porque son una página de Facebook, pues puede ser un medio de comunicación, pues yo lo veo que no hay una regulación alguna. No sé cuál es su opinión respecto a este tema de los partidos políticos en redes sociales. Gracias. Mira, yo, como lo verás, o sea, incluso lo afirmo también para radio y televisión, yo voy por la apertura. O sea, para mí el debate debe ser abierto, libre, pero transparente en cuanto a contrataciones, para cuidar, insisto, la equidad. Yo coincido contigo en temas de redes sociales, finalmente son dinámicas. No tenemos restricciones, ni para mí deberíamos de tenerlas, no debemos de caminar hacia la restricción de las redes sociales. Y creo que el modelo de radio y televisión debe de sin perder lo bueno de la contratación pública, moverse un poco también solamente a la transparencia para permitir abrir el debate. Entonces creo que a mí me gusta cómo operan las redes sociales, creo que nos comprometen y hay buenos también reflejos en relación con las noticias falsas, el impacto y cómo nos comportamos civilmente en las redes sociales. Y eso es algo que están experimentando las democracias de todos los países y me parece que el agua se conduce, no se limita, porque siempre se va a desbordar. Entonces, yo no soy del terreno de las prohibiciones, a mí me gusta más el terreno de las regulaciones, siempre con tendencias a la permisión. Y por lo tanto, me gusta cómo funcionan las redes sociales y así debemos de tratar de caminar en los modelos de comunicación política. Excelente. Jesús Murillo, ¿gustas hacer uso de la voz, por favor? Jesús Murillo. ¿O lo leo yo? A ver, Jesús Murillo dice, la sentencia debió ir enfocada a pedir al Consejo General emitir un nuevo acuerdo en sentido amplio para establecer los criterios de los debates en precampañas y así garantizar los derechos a la información de la ciudadanía. Y Antonio López pregunta sobre la sentencia, que si se refiere al SUB-RAP 29 de 2018. No me sé el número del RAP, pero es un JDC que presentó directamente el candidato de la coalición del PRI. Si quieren, ahorita, Gaby, te paso el número del expediente sin ningún problema. Y bueno, creo que alguien está respondiendo la pregunta que yo hacía hace un momento sobre los efectos y alcances de la sentencia que debía emitir la Sala Superior. Hace un momento creo que expliqué por qué no bastaba la revocación y por qué debía de dictar los cómo debía de operar esto. No sé, Gaby, si hay más. Lizeth Sánchez. Lizeth Sánchez o Virgilio Gómez López, ¿quieren participar? Mientras les puedo comentar en lo que, Gaby, si quieres, no sé, me interrumpes, por favor, en cuanto alguien use la voz, interrúmpanme. Dentro de los lineamientos que está planteando el Instituto Nacional Electoral para su aprobación en la siguiente sesión del Consejo, en cuanto a las noticias falsas, hace la recomendación de realizar una verificación de información
de las fuentes de donde se extrae la noticia y de la persona que la difunde en redes sociales y plataformas digitales. Y también la petición de contrastar la información, o sea, la nota desde la labor periodística contra la información que se divulga en redes sociales. También hace recomendaciones sobre los límites en relación con la vida privada de candidatos y candidatos para evitar linchamientos mediáticos y pues obviamente también en cuestiones de discriminación, igualdad de género, violencia política contra las mujeres, que son, digamos, límites válidos a los derechos de libertad de expresión, ¿no? Son límites, no es un derecho absoluto, y creo que siempre esos márgenes son importantes que los tengamos como trazos generales en nuestro comportamiento diario, ¿no? Si quieres, Leo, Lizeth Sánchez me pide que lea su comentario. Dice, los lineamientos que establece el INE dictan reglas derivadas de la legislación pertinente. En consecuencia, para mí, se vulneraría la equidad en la contienda y sí sería un acto anticipado de campaña. Y luego, bueno, adelante. No, nada más le contestaría a Lizeth que la Sala Superior contestó otra cosa. O sea, revocó esa determinación y dio, digamos, una resolución permisiva para la posibilidad de debates entre más de un candidato. Incluso en los lineamientos que va a expedir ahorita el Instituto Nacional Electoral, se pone claramente de la posibilidad de debates siempre que acuda más de un candidato, es decir, recoge el criterio de la Sala Superior en torno a este tema. Muy bien, y Virgilio Gómez López dice, debe de haber una justificante de los posicionamientos de no solo un legislador, sino de cualquier otra autoridad en el servicio público. Un ejemplo claro pudiera ser la operación de los programas sociales donde se lleven a cabo sin condicionamiento ni llamado al voto, sino solo con el fin de la entrega de los apoyos en mención. Lo anterior no sería como un acto anticipado de campaña. Bueno, ahí entramos al tema de los programas sociales que tienen una regulación específica y los funcionarios públicos, es decir, todos aquellos que no son electos mediante voto popular, es decir, que son designados por el titular del Ejecutivo en las diferentes dependencias de la administración pública, tienen una regulación específica. Si van a participar en una contienda electoral, deben de separarse del cargo, eso es una disposición constitucional, y tienen requisitos específicos para la contienda. Utilizar programas sociales para la petición del voto es algo que está prohibido en nuestra legislación, esto es así, y amerita sanciones y también consecuencias dentro de los propios procesos electorales. Yo estaba hablando de quienes son electos, es decir, de quienes van a poder contender por otra vez por un cargo de elección popular. Gracias, Gaby. Gracias. ¿Alguien más quiere participar? Cristian Uribe. Cristian, ¿quieres hacer uso del micrófono? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal, doctora y diputada? Pues bueno, mi pregunta va directamente en esta afirmación que acaba de hacer respecto al ámbito de las redes sociales, como un espacio democrático. Pero a mí lo que me surge la duda es qué opinión le merece en cuanto al tipo de regulación que no se hace o que no existe todavía en cuanto a estas empresas que se dedican a hacer campañas de publicidad electoral ya segmentada y dirigir entonces, inducir a la población de manera indirecta, inductiva, sobre votar por cuál o tal candidato. Entonces, ¿qué opinión le merece respecto, en ese aspecto, el uso segmentado por parte de estas empresas de las redes sociales para campañas políticas? Claro que sí, gracias por tu pregunta. Mira, hay algo bien interesante y es otra herramienta también que se ha desarrollado en la materia electoral, es la fiscalización de los gastos de campaña en línea. Todos los partidos políticos o coaliciones, dependiendo el momento del proceso electoral en que se encuentran, están obligados a subir a una plataforma el uso y ejercicio de los recursos. Y normalmente cuando se llegan a contratar espacios en Facebook, especialmente en esa red social, tiene uno que presentar los contratos ante el Instituto Nacional Electoral, los montos
el propio Instituto Nacional Electoral se pone en comunicación con la plataforma que se esté utilizando para verificar que efectivamente la publicidad que aparece, la monitorean, es la contratada. Entonces, es decir, la fiscalización de los recursos en línea también es una herramienta que ayuda al desempeño equitativo de los partidos políticos en la contienda, porque, como ustedes saben, existe también un tope de gastos de campaña o de gastos de intercampaña, y hay consecuencias dentro del proceso electoral y también administrativas sancionadoras para quien los supera. Entonces, si alguien va a contratar espacios en plataformas como Facebook, tendrá que ajustarse a los montos del financiamiento público y privado legales como parte de las herramientas de equidad. Entonces, pues también ahí hay una herramienta que nos ayuda a saber cómo se comportan, ¿no? La fiscalización y la contratación de esos espacios. ¿Alguien más desea participar? ¿No? Sí, son hasta ahorita las participaciones. Perfecto, pues mira, Gaby, yo estaré pendiente de lo que va a hacer el Instituto Nacional Electoral. Les mencionaba que los nuevos lineamientos hablan de la equidad y la presencia en los programas que difunden noticias, de la prohibición constitucional de transmitir publicidad o propaganda como información periodística o noticiosa, de la diferencia y las opiniones versus las notas, del derecho de réplica, de lo que mencionaba de la vida privada de las y los candidatos, de la promoción de los programas de debate entre las candidatas y los candidatos, de la no discriminación, de la igualdad de género, de la violencia política contra las mujeres en razón de género, de las candidaturas independientes, de la reelección, de las noticias falsas, y en todas estas el Instituto Nacional Electoral está haciendo recomendaciones a los concesionarios de radio y televisión del comportamiento que deben dar a quienes participen. Creo que son directrices muy atinadas, son temas relevantes, son temas distintivos del debate, que estarán, pues, como siempre, poniéndose en colisión unos y otros durante los procesos electorales, y tendremos que estar acudiendo al Tribunal Electoral, que francamente yo sí me siento de casa todavía. Estuve muchos años ahí y tengo un gran respeto y una gran admiración por quienes desempeñan la labor jurisdiccional, porque es una tarea muy difícil. La parte administrativa y la parte jurisdiccional tienen sus propios lenguajes, pero si además adicionamos el lenguaje político a estos tres diferentes niveles de lenguaje, nos encontramos con entramados realmente complicados de solución. Se está hablando técnicamente, otros están hablando de la realidad administrativa, y en la política están tratando de resolver problemas, de presentarse como una opción de solución más que de problema, y todo esto se conjunta en un mismo espacio. Entonces, bueno, no es ninguna tarea sencilla. Gracias, Gaby. Unas solicitudes de preguntar. Manuela Pineda Hernández, ¿gusta hacer el uso de la voz? Sí, hola, buenas tardes. Adelante, por favor. Buenas tardes, diputada Claudia. Una pequeña duda. Hola, por ejemplo, comentaba usted sobre de las redes sociales. Todos los que estamos metidos en la cosa política o la electoral o como ciudadanos, nos hemos percatado de que pues inventan páginas falsas de Facebook, al igual que las noticias. ¿Qué tipo de amonestación o qué consecuencias traería ya para contrarrestar las campañas negras? Ok, gracias por tu pregunta. Creo que son tres temas diferentes. O sea, una cuestión es las campañas negras, es decir, no se busca el voto, sino se busca que no voten por otra persona, o sea, o diciendo algo así. Y la segunda, pues tendríamos que ver las denuncias que se puedan presentar ante el Instituto Nacional Electoral, si es que puede investigar o hay indicios de que es responsabilidad de algún contendiente del proceso electoral la existencia de esas páginas o de esos gastos, porque desde el terreno de la fiscalización entrarían como gastos, se pueden sumar al tope de gastos, además de una sanción administrativa,
al quien lo utilice como persona o al propio partido político. Entonces, son una gama de acciones que se van actualizando. Está el administrativo sancionador, están las consecuencias sobre el proceso electoral, están las de la fiscalización. Cualquiera de esas tres podría hacer, y como ciudadanos mexicanos pues podemos denunciar actos ante las autoridades correspondientes. Okay. Gracias. De nada. Ahora, Kika Morales, por favor, ¿quieres hacer uso del micrófono? Kika Morales dice, radio y televisión, no así para las redes sociales aún. Es todo lo que dice. No sé si nos quieras aclarar, Kika. Sí, ¿me escuchó? Hola, Sí. hola, diputada. Hola. Hace rato mencionabas que estaba regulado para radio y televisión. Yo estoy incursionando en lo que es las redes sociales y una página de noticias, desde luego con el objetivo de generar un espacio de comunicación y participación para políticos en mi estado, porque tengo elecciones el próximo año. Me preocupa un tanto, y soy priista aparte, me preocupa un tanto cuanto el hecho de que vas a tener regulada, sí, efectivamente, la radio y la televisión, pero las redes sociales en lo absoluto, bajo qué lineamientos voy a manejar yo y hasta dónde me va a ser posible ya empezar con mis entrevistas a varios actores políticos en el estado que no son candidatos, ni siquiera son aspirantes, pero ya tienen por lo menos la idea de poder contender a un cargo de elección popular, por el partido político que sea, porque todavía no entramos en esa vorágine ya de identificarte con un color. Yo no considero, desde mi punto de vista, no considero que sea un acto adelantado de campaña, pero tampoco me está normando lo mismo que es una televisión, un radio, de lo que sí puedo y no puedo hacer. Yo aplico el principio aquel que dice que lo que no está prohibido está permitido, ¿no? Pero tampoco quiero entrar en el de, desde este momento, aquel que yo invite me va a decir, oye, ¿hasta dónde sí puedo? Y hasta dónde ya nos van a empezar a tomar como acto adelantado de campaña. Y entonces me preocupa el tema de las redes sociales, de un canal de YouTube, donde mi información desde luego va a ser verídica, pero no está normado, como hacía referencia hace un momento, conforme a lo que establece para la radio y la televisión. Yo quiero una pregunta muy burda y podría decirse que es válida. Yo puedo actuar en este momento fuera del marco de la ley porque no estoy regulada de tal como la radio y la televisión. Ok. ¿No? ¿Pudiera ser así? Gracias por tu pregunta. Mira, creo que tenemos que hacer una distinción tal vez conceptual. Una cuestión es el contenido noticioso, informativo, y otra cosa es el medio de transmisión, es decir, redes, radio y televisión. Los contenidos, con independencia del medio por el que se transmiten, tienen las propias limitantes que están en el artículo 6, es decir, que no ataquen la moral, la vida privada, los derechos de terceros, provoquen algún delito, perturben el orden público, y siempre con el derecho de réplica de quien se sienta lesionado por ese contenido. ¿Ok? Eso sería en cuanto a eso. Ahora, eso quiere decir que yo en las redes sociales, si transmito noticias o información, ¿puedo vulnerar lo que dice el artículo 6 constitucional? La respuesta es no. No, o sea, es decir, no hay derechos absolutos. Hay que tener clara la distinción entre contenidos y medio de transmisión. Ahora, ¿qué es lo que está prohibido de radio y televisión? La contratación. Los partidos políticos y los candidatos no pueden contratar espacios en radio y televisión. Los partidos políticos o los candidatos pueden contratar espacios en plataformas como Facebook, de redes sociales. La respuesta es sí. ¿Cuáles son los límites a esas contrataciones? Son presupuestales y son fiscalizables. Es el dinero que pueden destinar
dentro del tope de gastos de campaña. Y nuevamente, los contenidos, si son lesivos de alguno de los que acabo de mencionar del artículo 6, ameritarán sanciones desde administrativas, desde gobernación, desde electorales o bien jurisdiccionales. Ese más o menos es el dibujo. No sé si con esto te aclaro un poco lo que me preguntabas. Totalmente, totalmente. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Zuli Carpio pide el uso de la voz. Adelante, Zuli. Gracias. De hecho, la duda que tenía era similar a lo de las plataformas, referente a cuando una persona quiera contratar o pagarle a un youtuber o un influencer para que de cierta manera fuera como que dirigiendo, ¿no?, su voto hacia cierto partido. No precisamente en los actos de campaña, sino en pre-campaña, porque sabemos que pues hay diputados o hay personas que se postulan, por decir, pero que tienen amistad con personas que son del medio, que tienen plataformas digitales. Entonces, pero ya la respuesta la dio previamente con la pregunta anterior. Gracias. Hombre, ¿de qué? Gracias. Antonia López Gómez me pide preguntarte dónde pueden consultar los nuevos lineamientos del INE. Pues seguramente estarán publicados mañana después de la sesión del Consejo General en la página del Instituto Nacional Electoral. Denis Silva, ¿gustas hacer el uso de la voz? Cuando el periodismo es sobreregulado desde el poder, pierde su esencia y se convierte en una agencia de relaciones públicas, es una pregunta. Perdóname, ¿me repites otra vez la pregunta? Discúlpame, me distraje con el celular, dime. Cuando el periodismo es sobreregulado, hago una separación, desde el poder, pierde su esencia y se convierte en una agencia de relaciones públicas. Mira, yo hace un momento mencionaba que a mí no me gusta el exceso de regulación en reglas, para ser todavía más concreta. Creo que cuando nos movemos en términos de principios y de límites al ejercicio del periodismo, es decir, a la investigación, a la distinción clara entre los hechos y las opiniones, ese es enriquecedor siempre del debate público. Creo que si hay una simulación, un recorte, un uso indebido de las contrataciones públicas, pues necesariamente estaríamos incurriendo en una violación a los derechos tanto de expresión como de información de la ciudadanía y también del ejercicio libre del periodismo. Entonces, yo no creo que sea una cuestión de solamente hablar de la regulación o la sobreregulación. Creo que tiene que ver con la validez de las reglas en relación con los principios. Yo soy de un modelo de visión, digamos, del derecho más abierto, más de trazos generales, más de principios, más constitucional, pero necesariamente las autoridades luego requieren casos concretos y reglas para operar y para saber qué hacer en casos como el que yo expresé aquí. Entonces, pues eso podría ser exceso o no de regulación, pero insisto, la simulación, la falta de transparencia, la contratación inequitativa de espacios, pues sí, necesariamente influyen, repercuten en el derecho de todos nosotros. Creo que esa sería una respuesta. Tu pregunta es muy, muy interesante y es genérica. Gracias. No, a ti. Alondra Villegas dice, ya perdió toda ética profesional el periodismo y los medios de comunicación. Bueno, yo no me siento tan decepcionada, creo que ahí también tenemos posibilidades, afortunadamente, de elegir a qué medios analizamos, y les recuerdo la recomendación que hace el Instituto Nacional Electoral de contrastar información. Es importante conocer los distintos puntos de vista que se pueden tener sobre cualquier óptica y además pues, usar el maravilloso privilegio de elegir entre las distintas opciones y plumas que existen a nuestro alcance.
yo todavía tengo mucha esperanza y tengo mucho respeto por muchos periodistas. Perfecto, pues son las participaciones, querida Claudia. Muchas gracias, Gaby. Pues creo que ya estamos en el tiempo. Gaby, yo te agradezco infinitamente que me ayudaras aquí. Les agradezco a todos ustedes que estén aquí conectados, que estén participando. Necesitamos a los especialistas electorales. Qué bueno que existen este tipo de cursos. Gracias por invitarme. Yo ya soy una mezcla de lo técnico, lo político y varias cosas que he tenido la oportunidad de desarrollarme en mi carrera profesional, pero agradezco muchísimo estos ejercicios de poder platicar con ustedes. Gracias al magistrado Felipe Lamata. Por favor, Gaby, hazle llegar mi agradecimiento. También a Alejandro, que estuvo por ahí ayudándome con la conexión. Y pues encantada de platicar con ustedes sobre estos temas y pues a las órdenes, Gaby. Muchísimas gracias, querida Claudia. Pues no restan más que felicitaciones y a las cuales nos unimos. Muchísimas gracias, de verdad un honor haber tenido la oportunidad de charlar contigo esta tarde y esperemos que sea la primera de varias que regreses a esta que es tu casa. Gracias. Y bueno, pues sin nada más les voy a pedir a todos que abramos sus micrófonos y le demos un fuerte aplauso a la diputada, por favor. Gracias. Gracias. Gracias, diputada.